La. Qué alegría es poder decir que contamos con la presencia profesional del profesional de la seguridad más espectacular que ha pisado esta tierra, ¿no? Y él es el mejor, nuestro querido padrino en seguridad, Alex Rivadeneira. ¿Cómo se siente? Alex, pero ya tuvo que mirar ¿Cómo les va? para su nombre. ¿El cuál? ¿Usted se fió? Ella estaba leyendo para ver el nombre, para verificar cómo yo usted leí, se llama. pero no fue el nombre suyo, porque yo le digo a Alex Rivadeneira desde que usted entra por ahí. Hasta Carlota le dice. Alex Rivadeneira. Entonces, ¿Cómo les fue el San Valentín? me fue bien. Con seguridad. La respuesta. La comida de la calle no estaba de nada, pero la de la casa estuvo bien. Pero con seguridad. ¿Qué significa eso? El carpaccio que dice. Ay, Dios mío. La falta de respeto, no la tolerancia cero. Pero con seguridad, con seguridad. Siempre. Muy bien. Siempre eso es lo seguros, siempre en amor. Y yo voy a hacer algo antes, pero esto tiene que ser por mi seguridad. Ajá. Antes de arrancar el programa, yo le quiero mandar un saludo a mi esposa por San Valentín, ¡Buena! a Paola, que en algún lado de la ciudad nos tiene que estar escuchando, porque si no... Mire, qué bueno que usted dijo ¿Y eso. por qué usted está haciendo como eso de San Por mi Valentín? seguridad. Antes de ayer, ¿usted le fue mal en San Valentín? No, digo, fue bien. aprovechando. no he Mire, venido a y la gracias radio. a Dios que usted dijo que su esposa no está escuchando. El carpacho seguro. Porque el panda quiere preguntarle algo muy Ay, Dios mío. Gracias a Dios, panda. Pero no era en el aire. Ajá. Pero Pues no dijiste en el aire que se le iba a preguntar. Pero su esposa, ¿cómo se llama? Paola. Paola, mire, usted tiene que ser la mujer más segura del país. A usted le decimos que la queremos mucho. Felicidades por estar casada con esta estrella de la seguridad. Está bueno Y que le bueno. pase, porque usted sabe que Sí, este programa se la dejamos hacer. Está casi igual como al Super Bowl. Sí, sí. Mira, eso de enero, estamos Vamos. felices obviamente de estar aquí. En esta ocasión venimos con distintas preguntas que nos han hecho en nuestras redes sociales relacionadas a la seguridad y la hemos recopilado para aclararla, por supuesto, de la mano suya. Aquí dice la primera: trabajo en un lugar donde hay más de 100 personas y en 5 años que tengo trabajando ahí nunca han hecho un simulacro de temblor ni nada por el estilo. ¿Eso es normal? Claro que no. ¿Qué creen ustedes? Pero por supuesto que No, no. que imposible. Ya hemos hablado muchas veces acá, no es normal. Es cierto que las empresas tienen que trabajar mucho en el tema de prevención y evitar los accidentes, pero también hay que trabajar en la forma en la que debemos responder. Una persona tiene que saber dónde está ubicado un extintor, tiene que saber cuál es la salida más próxima de su sitio de trabajo y Claro. tiene que saber si es que hay una alarma que cuando suene tiene que evacuar o la disposición que le den de acuerdo a su plan de emergencias. Ahora, todos estos elementos se juntan en un documento que es el plan de emergencias y ese plan es el que debe todo el tiempo, frecuentemente, estarse entrenando y repasando. Para eso sirven los simulacros, porque si luego hay un sismo y no sabemos hacia dónde correr, hacia dónde, vamos a cambiar la palabra, hacia dónde caminar, evacuar, pues entonces podemos tener un problema mayor. Y muchas de Y esas caos. evacuaciones pueden generar caos y precisamente generar más accidentes que el propio sismo en sí. Pero también yo creo que tenemos que tomárnoslo en serio esos simulacros, porque que muchas veces, incluso sin ser simulacro, a veces se dispara la alarma y todo el mundo se queda sentado esperando, y tenemos que bajar, y tenemos que decir Esperando a que alguien diga de que Exacto, no, es un error. Es un error, pero señores, aquí pasó también. Totalmente. Hay dos formas de aprender, lamentablemente, la seguridad. Es una, con los accidentes, que es la peor forma. Pero A mí esa me es la pasa un forma más accidente efectiva. y yo aprendo. Y la otra es haciendo lo que estamos haciendo aquí, tratando de prevenir y de explicar y de concientizar a la Claro. gente de la importancia de tomarse en serio un simulacro. ¿Usted sabe qué pasó una vez? Nosotros estábamos trabajando, el panda estaba también. No sé si esa mañana él estaba, pero se hizo Sí. un simulacro en ese lugar donde estábamos. Y bajamos por la escalera y había gente que no era de lo que estábamos, o sea, trabajando juntos. Y hubo una señora que se puso mal en el simulacro. Claro. Porque había alguien atrás que gritaba, delen, delen, delen. Y ella decía, deja de gritar. Se puso como una loca. Como que se lo creyó de verdad. Claro. Y también pasó en ese simulacro, y que es bueno saber que eso puede pasar. Ujú, claro. Y hay personas que a veces hay que contenerla y decirle, cálmate. Y obviamente, igual que en los aviones, tú te ayuda a ti, pero trata de ayudar dentro de lo que tú puedas a los demás. Exactamente, esa es la función principal. Imagínate, en uno de los trabajos que yo tenía estaba mi oficina ubicada en el piso 13. Cada vez que hacíamos un simulacro teníamos que bajar 13 pisos. Ay, Habían personas mi que tenían madre. tacos, pero tenían que saber cómo hacer, porque en caso de una emergencia
emergencia, tienes que evacuar por esas escaleras, no hay otra forma. Entonces es muy muy importante esto. Y además hay un dato que es valioso, y es que cuando se presenta una emergencia, puede ser en el 95% de los casos contenida en un nivel inicial, siempre y cuando la gente sepa cómo responder. Si la gente está entrenada y preparada cómo atender ante una emergencia, el 95% de los casos serán pequeños. Si no, es muy probable que estos escalen de magnitud y tengamos una consecuencia. Y también los peor. lugares donde nos encontramos al momento de que sucedan estos simulacros, porque por ejemplo en ese mismo simulacro, que fue un desastre, cuando nosotros bajamos, en la salida que decía que era la salida para salir, estaba bloqueada. Y hubo que seguir bajando y bajamos al subterráneo. Y también en otro simulacro, uno de los seguridad o de los miembros de la plaza Eso fue horrible. no sabía dónde estaba la escalera de emergencia. Imagínate. La escalera de emergencia. Bueno, suerte que está por abajo. Sí, y ahí hay responsabilidad de los sitios donde están, los centros comerciales, los restaurantes. Tienen la responsabilidad de saber y de tener esas rutas de evacuación disponibles en caso de una emergencia. Sí. Eso es hasta por ley. Alex, le cuento que otra persona nos puso en las redes sociales lo siguiente. Ayer estaba escuchando el programa de la mañana e hicieron una historia acerca de una pareja que estaba en una casa con una estufa eléctrica y de la nada cogió fuego. La persona que hizo la historia contaba que era algo sobrenatural, pues la estufa eléctrica no podía incendiarse de la nada. ¿Cree lo mismo? ¿O si hay forma de que se incendie a pesar de que sea eléctrica? Pues, sí. ¿qué creen ustedes? Claro que sí, porque es tiene una fuente de ignición, o sea, y de electricidad que puede crear un falso contacto, alguna chispa, algún cosa, como una compañerita que vino aquí los otros días que pegó 2 cables, eso hizo ¡pum! Y tiró una chispa. Bueno, vamos a diferenciar. Sí, Una compañerita. Yo no soy experto. Sí. Yo no soy experto en cocina eléctrica, Esa compañerita pero vio es sus algo- 2 cables, le dijo ¡ay! y los unió. Así mismo. Y esa bocina hicieron así. En cuestión de segundos. Y mire, y la mamá de la invitada salió corriendo a disparar a su ¡ay, mira que tiene, muchacha! Y la agarró por los hombros. Entonces, así, cualquier cosa que tenga electricidad efectivamente. tiene Sí. una probabilidad de Así incendiarse. es, y hay que recordar que el método de la cocina eléctrica no es igual que la cocina a gas, de la estufa a gas que manejamos acá. El encendido, normalmente la estufa a gas tú la haces con una chispa, Sí, claro. para que haga la combustión Suena- con el GLP. Pero en cambio la cocina eléctrica no, ahí no debe haber chispas, por lo que ustedes acaban de decir, porque son sistemas que conducen la electricidad hasta una resistencia, conducen hasta una bobina, y esa bobina, esa resistencia hace que se caliente, suba la temperatura, y por el efecto de transmisión de calor, pues entonces se calienten la hornilla y la olla. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber cables, como hablaban ustedes, que pueden estar pelados o pueden haberse quemado por el mismo calor, Sí. por la falta de mantenimiento, y entonces de esos cables pueden generar algún cortocircuito. Sí. Entonces, eso puede ocurrir con las cocinas eléctricas, hay que tenerlo en mente. Los sistemas no son iguales, por eso es importantísimo, cuando hay un derrame de alimentos, limpiar inmediatamente. No solo la cocina eléctrica, sino la cocina a gas. Limpiarlo con jabón, con agua, para que siempre esté limpia. La cocina a gas, para que no tapone los ductos. Sí, y muchas veces pasa también que ese botón de encendido de la parte eléctrica, al estar en la cocina y estar con mucha grasa, tú sabes que tú le das el botón y él mismo se pone después en el modo off, pero al estar muy acumulado de cosas, gas, se puede quedar en Sí. la opción y puede estar chipeando. Sí, y eso es muy importante, porque si no está siendo una buena, digamos, generando una fuente de ignición suficiente para que con el gas se encienda, puede haber una acumulación excesiva de gas, y eso va a generar una deflagración, que es lo que produce normalmente quemaduras en las personas. Entonces, lo más importante es el mantenimiento de la cocina. En el caso de la pregunta de nuestra amiga, con total seguridad, a esa cocina eléctrica tenían que darle un mantenimiento. Había un problema en el sistema eléctrico que hizo que genere una chispa y genere ese incendio que nos comenta. Ok, hablando de eso, de esos equipos que tenemos en la cocina, por ejemplo, tenemos una pregunta de nuestras redes sociales que dice: ¿crees que hay un tiempo específico para cambiar la estufa o simplemente se espera que dé un palo? Mira, Porque dice, es que la mía está vieja de 2 niñas que no funcionan. Mira,
Normalmente no hay un tiempo de vida útil. Estuve mirando algún estudio en Estados Unidos que se hizo y se dice que la estufa a gas, que es la que mayor tiempo de vida útil tiene, pudiese estar alrededor de los 15 años. Pero tú le puedes alargar ese tiempo de vida útil dependiendo básicamente del uso y del mantenimiento que acabas de mencionar, Graciela. Entonces, es muy importante saber cuándo darle mantenimiento. La limpieza diaria, obviamente, de los restos de cocina, lo que decía Rosemary hace un momento, limpiar todos esos restos de grasa, hacer una limpieza mensual y darle un mantenimiento anual. Los ductos. Exactamente, dame un especialista en cocinas y pídale que le haga un mantenimiento a detalle de la cocina. Entonces, así usted va a poder alargar el tiempo de vida útil. Ahora, siempre creo yo, desde el punto de vista económico, que será un buen motivo para cambiar ya el artefacto cuando el costo de la reparación valga más de la mitad del precio de una cocina nueva. Ya eso, o sea, usted se faja ahí y saca su número. Claro, sí, ya el precio, la reparación me dice que vale 30,000 pesos, un ejemplo, y la cocina nueva me vale 45,000, pues no tiene sentido. Yo invierto en una cocina nueva. Igual, entonces, como cuando usted decide si quiere cambiarle la pantalla del celular, si le sale más caro cambiarle la pantalla del celular o cambiar el celular en sí. Igualito. O sea, cuando ya supere más del 50%, si quieren tener, pues ya evalúen la necesidad de cambiar el equipo. Claro. Así. Y así con el Mac o la pedra, o sea, dependiendo de, usted cambia. Pero lo más importante antes de decidirse invertir es haga una inspección, llame a un técnico y verifique si esos quemadores que están probablemente obstruidos pueden volver a generar antes de endeudarse probablemente en una inversión como esa. Esto es un desahogo. Siempre veo que hay compañías de transporte que tienen un letrero que dicen que llame si el conductor maneja de manera temeraria. He llamado un par de veces y nunca funciona. Eso es bulto. Haga algo, Alex. ¿Sabe qué pasa? Que dice, que me encanta leerlo, dice al manejo temerario ponle freno. Entonces, normalmente tiene 2 números de teléfono debajo. Me encanta. Yo llamé una vez. ¿Qué te respondió? ¿Tú llamaste? No me acuerdo si me contestaron o no, pero yo estoy llamando porque hay un animal, y perdón que te diga la palabra, pero es un animal lo que está manejando una cosa. Yo diría, entonces, mal a ustedes como empresa, y de verdad, o sea, yo no te puedo explicar cómo esa persona me pasó por delante y yo ando con mi hija de 5 años, ¿entiendes? O sea, y me dijo, oye, pero hasta ella me dijo, qué loco, mamá. Me dijo puedo ella. entender. Yo no lo puedo entender. Dijo, pues esto lo conversamos hace un par de semanas, Panda. ¿Recuerdas que decíamos que esto tiene mucho que ver con la cultura de la empresa? Sí. Hay muchas formas de decir yo trabajo en la cultura de seguridad, pero ponemos ese tipo de cartelitos y después cuando llamas, pues ocurre lo que les ocurrió a ustedes, que nadie responde. Nadie está ahí para ti. O que le dicen, sí, vamos a tomar acción, pero pasan las semanas y realmente no hay una respuesta. Esto es muy difícil. Yo realmente no sé si la autoridad competente en esta materia es la DGCET, pero pudiese ser que en el caso de que el conductor infrinja las leyes de tránsito, hablar a la DGCET, tomar el número de la placa y decir, mire, este vehículo con tales placas está infringiendo o poniendo en riesgo la vida de los demás conductores. Entonces, pudiese ser que esa sea una salida para la pregunta que tiene el y también oyente. Que las empresas, como hablábamos, que tengan una cultura de seguridad dentro de su organigrama o lo que sea, y que haya consecuencias para esas personas que realmente estén haciendo un trabajo no digno de la empresa en la calle. Es así, lamentablemente la seguridad no debería actuarse con consecuencias negativas, lo que igual conversamos, pero una persona debe o cambia los comportamientos con consecuencias que sean inmediatas, que sean ciertas, normalmente positivas, pero en el caso de que no pueda tener una consecuencia positiva, las consecuencias negativas cambian también el comportamiento de la persona. Alex, una pregunta, ¿usted cree que los transportes lleguen a ser completamente eléctricos en un futuro? Pues esa es una muy buena pregunta. Gracias. Fue de las no sé si el 100% de los autos vayan a ser eléctricos, probablemente hay o existirán otras fuentes de potencia para los vehículos. Ya se habla de los vehículos a hidrógeno que ya están comercializándose cada vez más en el continente asiático, en Europa. Cada vez hay más autos impulsados a hidrógeno. Entonces, básicamente esto va por la transición energética. Lo que necesitamos es salir de los combustibles derivados de los hidrocarburos y empezar un periodo de transición hacia combustibles
que sean de energías alternativas. En esto, hoy tenemos la opción del GLP, hoy tenemos la opción del gas natural como muy buenas opciones para esa transición energética, pero a futuro, como tú mencionas, seguramente no todos serán al 100% eléctricos, pero sí habrán la mayor parte de los vehículos impulsados con fuentes alternativas como la de hidrógeno o como la de energía solar. Seguramente que va a ser así. Ok, o sea que hay otras cosas que se están desarrollando también con respecto al transporte y eso. Claro que sí. Fíjate que esto de la transición energética cada vez va tomando más fuerza. Hay compañías grandes, inclusive de hidrocarburos, que han cambiado sus objetos, sus misiones, sus objetivos y ahora están llamándose compañías de energía, ya no compañías de hidrocarburos como en el pasado. Eso le da una visión y un alcance más grande. Entonces la compañía que antes se dedicaba solo a vender hidrocarburos, ahora no, ahora venden energía. ¿Qué les da la posibilidad? De vender energía solar, de vender energía eólica y poder hacer esa transición. Estas grandes compañías están hablando de ponerse objetivos de cero emisiones de carbono o de conseguir las emisiones netas hacia el año 2050. Es decir, todavía tenemos un futuro, un camino muy largo, pero la tendencia será hacia que mitad del siglo probablemente vamos a tener una economía pues más limpia con menos emisiones de CO2. Mire, y una pregunta breve, ¿qué ha sucedido con lo que pasó en Perú? ¿Qué ha sucedido? Que siguen con las tareas de limpieza. Como les decía, no es algo muy sencillo, son 12,000 barriles. Si no estoy equivocado, están con más de 2,000 personas trabajando ahí. Tienen más de 50 empresas de todo el mundo trabajando en ese derrame. Ellos estiman que hacia finales de este mes de febrero terminarán con la limpieza o recuperación del crudo como tal. Y luego viene la fase más difícil, que es la remediación, la recuperación del entorno. En eso pueden pasar meses porque hay zonas muy difíciles de acceder. Ay, hombre. Y como te decía, o sea, ya el daño está y lo que queda ahora es tratar de recuperar y remediar. Ya no solo creo que están usando el cabello, sino están usando en este momento ya mucho equipo y mucha maquinaria sofisticada para poder tratar de recuperar ese crudo. Lamentable situación. Alicia Odeneira, un placer contar con su presencia para nosotros. Hablar con ustedes siempre es refrescante y nos llena de seguridad. Así que a todos ustedes que están aquí en sintonía, quédense con nosotros porque vamos a ver, como es miércoles y estamos hartos, vamos a para Estoy Alto. Hablamos ahora. Esa foto de perfil de que con dos gente, uno no sabe cuál de los dos que está hablando. Ay, pero tan lindo. Mira. Elegante. Señora, pongan foto de perfil ustedes solos, no compartan fotos en WhatsApp. Sí, es verdad, porque si ese es tu red personal, ¿qué es lo que diga que con foto de gente? También.